Hola, buenos días. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, aquí en el Force Talks, en el quinto Career Day de Movistar Empresas, en un hotel de la ciudad, no puedo decir en dónde, pero en un clima caliente y lluvioso como está Guayaquil. Y recibimos esta mañana a Silvia Leal, ella es española, experta en tendencias de futuro, inteligencia artificial, asesora en la OECD de la Comisión Europea en Estrategia Digital, una de las 10 expertas más influyentes de España, y creo que a nivel global. Premio Nacional de Management 2024, también es premio a la inspiración en la labor de divulgativa a la inteligencia artificial y autora de bestsellers. Me tienes que contar eso, Silvia. Buen día, bienvenida. Buenos días. Bueno, estoy además muy contenta porque aquí en Ecuador, aunque es verdad que el tiempo es un poco regular, no sabes las ganas que tenía de sentir un poco de calor. Así que estoy encantada. Muy bien, estamos en esta época de lluvias, calor, temperatura alta y humedad alta también. ¿Y cuáles son estos libros, autora de bestseller? ¿Qué escribes? Bueno, yo escribo dos tipos de libros. Uno de tecnología, una tipología de libros. Bueno, pues estaba escribiendo sobre inteligencia artificial, por ejemplo, hace mucho tiempo ya. Y en 2017 escribí un libro que se publicó en 2018 sobre inteligencia artificial, en el que dije que pronto hablaríamos más con chatbots y con la inteligencia artificial generativa que con nuestras parejas. Está documentado porque me hicieron un montón de entrevistas. Tuve 18 ediciones, Amazon me compró los derechos y nadie me creyó hasta que se cumplió. Y luego los otros de consejos de administración. Ajá, ¿y qué más te gusta? ¿Inteligencia artificial o consejos de administración en bestsellers? Bueno, a mí en bestsellers, los consejos de administración nunca son bestsellers, pero son libros que hay que escribir porque aunque sean de nicho, pues aprendes mucho haciéndolo y bueno, pues al final tengo 3 ya de consejos de administración. Pero a mí me gustan los de tecnología, sobre todo porque son un reto, porque ahí tienes que decir qué va a pasar y claro, con el paso del tiempo pues vas viendo si sí o si no. Lo que no puedes hacer es escribir lo que está pasando porque entonces cuando lo publiques ya no vale. Entonces, esos son los que me gustan a mí. Genial. Y entonces actualmente, ¿hablamos más con el chatbot o con los esposos? Bueno, si el chatbot o la inteligencia artificial generativa consideramos que es una herramienta que cada día se utiliza más para trabajar, ya hay muchas personas que hablan más con el chatbot. Okay. Al menos entre semana. Okay. ¿Y en el trabajo qué pasa en las empresas? ¿Y la inteligencia artificial está inherente en todas nuestras actividades? Bueno, en estos momentos lo que está pasando es que las empresas están entendiendo el potencial de la inteligencia artificial y me encuentro con que hay muchas que creen que usan ChatGPT o la herramienta que sea y que ya han cumplido. Y tienen que entender que estamos al principio y que si lo haces bien, dicen que de media en estos momentos, y digo en estos momentos porque todavía se están desarrollando muchas herramientas, o sea, lo mínimo que vas a conseguir son 2,5 horas de productividad por empleado al día. Es decir, por cada 4 empleados te sale uno nuevo. Lo que podríamos hacer las pymes, las grandes empresas, si por cada 4 empleados te sale uno nuevo, para mejorar la calidad de vida o la atención de la persona a la que estás atendiendo en este momento, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de los profesionales de Ecuador o la atención que estás dando a aquellas personas que se acercan, por ejemplo, a tu establecimiento. Es que es increíble, pero claro, no vale usar ChatGPT y ya está, hay que hacer mucho más. Claro, no solamente cuando se habla de inteligencia artificial debemos pensar en ese negocio o en lo que nos va a dar, sino que en la calidad de vida del que la usa también. Claro, en la calidad de vida del que la usa también, porque te permite ser mucho más eficiente. Y si tú vas a hacer algo, por ejemplo, imaginemos que es una persona que está haciendo ilustraciones para un medio de comunicación. Cuento un caso real que me he encontrado hace poco, ¿no? Soy consejera, por ejemplo, de un medio de comunicación y yo preguntaba a un ilustrador, ¿tienes miedo? Y me decía, no, porque ahora me da la base y con el tiempo en el que antes hacía una ilustración, ahora la base me da la IA y yo hago el resto. Y así hago 3 o 4 veces más el trabajo que hacía antes. Entonces, si lo vemos así es muy interesante. Entonces, pero hay que entender que no llega para sustituir a nadie, sino que llega para darte una base de trabajo o darte una serie de herramientas a las que antes no tenías acceso, como por ejemplo tener a alguien al que le puedes preguntar de todo, pero que se puede equivocar. Claro. Y entonces ahí el ser humano es el que tiene que decidir cómo usa y si usa esa información. Claro, yo ahí siempre digo que por eso va a ser más importante que nunca el espíritu crítico, porque si tú te crees todo lo que te cuente la inteligencia artificial, tienes un problema, porque igual que las personas no somos perfectas y nos equivocamos, las tecnologías hechas a nuestra imagen y semejanza, igual. Y si tú como ser humano no sabes hacer esa gestión, porque es como tener un becario, pues claro, entonces tienes un problema. Ya tenemos casos que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación que hablan, por ejemplo, de despachos de abogados que no han controlado que lo que hacía la IA estaba mal.
Claro, es más importante que nunca el espíritu crítico. Ujú. Es decir, entonces, que no solamente se debe ver a la inteligencia artificial como el malo que va a quitar empleos, porque también ha sido explicado de esa forma, sino ver lo positivo que trae, las oportunidades. Bueno, Ya. es que la inteligencia artificial o la tecnología en general, por lo... Bueno, si salimos y vemos, ¿no?, qué es lo que pasa en los medios de comunicación o en las redes sociales, lo que vende es lo negativo muchas veces. Y aunque cuentes lo positivo y lo negativo, la gente se queda con lo negativo. Si vamos a qué dicen los foros oficiales, que dice, por ejemplo, el World Economic Forum, hablan de que la inteligencia artificial va a destruir 92 millones de puestos de trabajo, pero genera 170 millones. Pero claro, como ser humano te quedas con la destrucción, porque es lo que vende y es lo que te impacta. Entonces, no va a destruir más empleo del que genera, todo lo contrario, genera casi el doble, pero hay que formarse. Y si nos centramos en Ecuador, en el caso concreto de Ecuador, yo, por ejemplo, he estado viendo precisamente esta mañana cuáles son los rankings de inseguridad por país, y Ecuador está en el puesto número 11. Y una de las cosas que vamos a ver en mi conferencia es cómo, utilizando estas tecnologías, podríamos salir de esos rankings y podríamos dar muchísima más seguridad a los ciudadanos, pero son cosas que hay que hacer y no nos podemos quedar solamente con la parte negativa, que toda tecnología tiene parte negativa y parte positiva. Eso es así. ¿Cómo se aprovecha esa inteligencia artificial en el tema de la inseguridad? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de inseguridad, gracias a la inteligencia artificial es posible calcular cuáles pueden ser los próximos focos de delitos y gestionar mejor los cuerpos de seguridad para que eso no pase. Entonces, bueno, estamos en el aspecto de la seguridad del país desde un punto de vista también de predicción, pero si nos vamos a la educación, podría ayudarnos a que el profesor pudiera atender de una manera más personalizada, o en sanidad, porque no solamente es en el mundo o en el aspecto de la seguridad ciudadana, en sanidad, si diera más productividad a los hospitales, podría, por ejemplo, un médico atender 2, 3, 4 y 5 veces más personas que las que atiende por hora en estos momentos. Entonces, al final, calidad de vida para el médico, pero también una mejor sanidad. Hace unos días estuve con un médico de un hospital privado, en este caso de España, que me decía que él ya no teclea. Es verdad que es un proyecto piloto, pero me decía, Silvia, está yendo muy bien, porque llega el paciente, la inteligencia artificial escucha y escribe qué es lo que me dice el paciente, lo más importante, no escribe todo, y cuando yo digo hay que hacer estas pruebas o puedes tener esta enfermedad, lo hace también, dice, y yo me dedico a mirar al paciente y atender al paciente, ¿no? Dices, si esto se aplica, mejora la sanidad, mejora la justicia, mejora la educación, mejora nuestra seguridad, pero es que además las empresas pasan a ser más competitivas, a ganar más dinero y a que la persona que está trabajando tenga mejor calidad de vida. ¿A qué estamos esperando? Y también ese usuario que va donde el médico se puede sentir mejor, porque muchas veces ahora el médico no le ve ni la cara porque está llenando el formulario en la computadora. Esto es un problema global. Ajá. El médico mira más el ordenador que los ojos del paciente y se te escapan muchas cosas. Así es, claro. Pero esto es un problema global, entonces ya hay soluciones. Ya hay soluciones. La clave es cuánto vamos a tardar en ponerlas, porque el sentido común dice que acabarán implantándose, porque al final es una cuestión también económica. O sea, todo esto mejora al paciente, pero también desde el punto de vista económico, o sea, a quien no le conviene que su médico sea más productivo. Esto es así, y al final te da votos. ¿Y existe conciencia de eso en nuestros países, en América Latina, o cuál es tu percepción? Bueno, América Latina, Europa, o vayamos donde vayamos, al final el ser humano es el ser humano y le cuesta cambiar. Entonces, existe conciencia, cada vez hay más labor divulgativa, pero todavía no existe suficiente conciencia, porque el ser humano, sobre todo frente al cambio, el sentimiento más fuerte que tiene es el miedo y cuesta, pero acabará entrando. Yo siempre digo, y esta es la buena noticia, que esto es como WhatsApp. A la gente mayor costaba mucho ponerle WhatsApp, pero ahora no se lo quites. Pasará lo mismo con la inteligencia artificial. Cuando vean la compañía que les hace y demás, no se lo quites. Entonces, cuando llegue la inteligencia artificial de una manera generalizada, y eso lo vamos también a ver en mi sesión, claro, tú no eres consciente de cuando está la IA. Cuando ya te la ponen, que no te la quiten. Esa es la cuestión. ¿Cómo discernir entre el uso positivo de la inteligencia artificial y también del uso maligno para cosas ilegales? Porque también eso se ha visto, ¿no?
Claro, yo comentaba antes que lo importante es el espíritu crítico, ¿no? También, entre otras cosas, para saber cuándo algo es verdad o cuándo algo es mentira. Estamos viendo que todas estas tecnologías, Así es. gran parte de la sociedad cree que es para crear, pues, dibujitos, ¿no? Por poner un ejemplo del estilo Ghibli, ¿no? Que es la última moda mundial, ¿no? Sí. Pero todo esto va mucho más allá. Entonces, por eso es más importante que nunca el espíritu crítico y la prueba y error. Empezar a ver, como persona, cómo todo esto te puede ayudar. Hoy, por ejemplo, voy a mostrar algunos ejemplos de cómo te puede ayudar si tienes un problema de impuestos, si tienes un problema de un siniestro con una aseguradora. ¿Cómo te puede ayudar si tu empleado se tiene que formar en algo y resulta que tú no tienes a nadie que en esos momentos tenga esos conocimientos ni lo encuentras en la calle y no te da otra opción la vida que formar al empleado que ya tienes? ¿Cómo lo resuelves? Porque ¿Cómo lo resuelves? Temas de impuestos y lo del seguro. Bueno, pues eso lo voy a tratar en mi conferencia, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes un problema en el caso concreto de España lo llamamos la hacienda tributaria, ¿no? Ya, entonces, y te ponen una inspección en función a qué palabras utilices. Es que esto es así. A la hora de responder, te pueden aceptar o no, pues determinados gastos, ¿no? Por poner un ejemplo simplemente. Entonces, te ayuda a saber cómo tienes que responder para no tener un problema a la hora de responder a las posibles demandas de información que te lleguen. Y desde el punto de vista de aseguradora es muy parecido. Tú tienes un siniestro y a quién no le ha pasado que en un momento dado, ¿no? Pues recientemente me pasó a mí con un siniestro de agua. No solo que no sabes a quién llamar, es que no sabes qué tienes que decir cuando llames, porque a lo mejor explicas algo mal a la primera y resulta que te has equivocado. Por ejemplo, si tu marido es el que lo está gestionando, ¿no? Y resulta que tú cuentas algo, ¿no? Y dices, no, es que me ha pasado esto con el agua, tal. Y explicas algo mal, o no le explicas claro y te dice, ay, eso ya está cubierto. No, es que me he equivocado, que lo está haciendo mi marido. Ya no te van a cubrir. Entonces, ¿cómo te relacionas con la agencia tributaria? ¿Cómo te relacionas con una aseguradora? ¿Cómo te relacionas con...? Pero ojo, es que podríamos hacer una lista y la clave es, todos en la vida tenemos cosas que se pueden mejorar. Todos. O todos en la vida tenemos un momento crítico. Ahí la inteligencia artificial te va a poder ayudar seguro. Te cuento algo personal. Mi hija tenía un problema en un ojo. La llevaba al mejor hospital de España y no encontraban qué era. Con pruebas genéticas, análisis de todo tipo genético, tal, no encontraban qué era. Hablé con ChatGPT, es verdad que yo soy una madre un poquito pesada y pues ChatGPT tal y me dice, a lo mejor tu hija el problema que tiene es que le falta una enzima para disolver la histamina. Se lo digo a la oftalmóloga, me dice, pues no lo sé, vamos a ver. Efectivamente, ella no sabía qué le pasaba, pero claro, yo tenía más información sobre mi hija. Oye, lo he resuelto. Era un problema muy importante, muy puntual, ¿no? Entonces, ¿quiere esto decir que ahora no necesitamos ir al médico? No, pero quiere decir que tenemos una serie de recursos a nuestro alrededor que si sabemos usar pueden darnos pues muchísima esperanza en muchas cosas, porque yo no quiero pensar cómo estaría mi hija si no lo hubiera resuelto, no lo quiero pensar. Mencionábamos el asunto de trabajo y que esto no es que va a quitarnos trabajo, sino que va a generar 170 millones de plazas de empleo más. En Ecuador, uno de los temas que está entre los más importantes para la población es el desempleo. Y que sin duda en España también, el paro que llaman ustedes en España, ¿no? ¿Cómo ahí la inteligencia artificial puede ayudar a reducir los índices de desempleo en países como los nuestros? Bueno, aquí la tasa de desempleo que tenéis, según me he estado informando, suele estar en torno al 4, va por arriba, va por abajo. En España 3,3 según el último reporte del INE. Claro, que depende de los meses del año, pero ronda por ahí. En España solemos estar en torno al 14. Wow. Entonces, te voy a hablar cómo nos ayuda esto en España y entonces es extrapolable perfectamente. Tenemos un prejuicio hacia la tecnología y la inteligencia artificial y creemos que esto solo es para los ingenieros, ¿no? O para las personas que se han formado en esto. Y siempre me gusta no solamente dar mi opinión, sino casos concretos. Y tengo el caso concreto de una persona, pero hay muchas así, se llama Miriam Barajas, por si alguien lo quiere buscar, que nos conocimos en 2019 en un evento donde hablé del futuro del trabajo. 2019. Y ella había estudiado turismo, llevaba 7 años sin trabajar y tenía 4 hijos. Y allí decide ser programadora y volcarse en la inteligencia artificial. Ojo. En un año, después de hacer cursos gratuitos, y ahora hablamos de los cursos gratuitos, estaba trabajando ya de programadora y estudiando inteligencia artificial. Se convirtió en experta en inteligencia artificial. Cada año le hacen una subida de sueldo muy interesante. Cada 2 años se cambia de trabajo porque se lo duplican, pero es que ha tenido su 5.º hijo.
había estudiado turismo, experta en inteligencia artificial reconocida, le va profesionalmente genial y no tenía ninguna trayectoria tecnológica. No solamente eso, sino que llevaba 7 años sin trabajar. Si ella pudo, como han podido muchas otras personas, todas aquellas personas que en estos momentos tengan una aspiración a tener un trabajo mejor en la inteligencia artificial, ojo, y estamos hablando en formaciones concretas, tienen una oportunidad absolutamente increíble de renovarse y de tener una segunda oportunidad profesional. Hombre, hay que estudiar. Claro. Y hay mucha formación en estos momentos en plataformas gratuitas como Coursera, pero también en organismos tradicionales. Esto son formaciones perfectamente complementarias. Hay unas formaciones pues que te dan unos determinados conocimientos que son muy puntuales para tunearte de determinada manera o para hacer una inmersión. Pero que estamos en un momento de segundas oportunidades, está clarísimo, y he hablado de Miriam Barajas, pero tengo muchísima gente que puede acreditar todo esto. Y luego, por ejemplo, trabajo mucho con Fundación 11, que está volcada en el mundo de la discapacidad, en ayudar a los discapacitados, y las personas discapacitadas con este tipo de tecnologías tienen unos trabajos también absolutamente nuevas oportunidades profesionales que no solamente trabajan, es que tienen unos trabajos increíbles. Entonces, segundas oportunidades para quien busque un cambio de trabajo o un trabajo mejor. ¿Cuáles podrían ser como las claves o que tú recomiendes a estas personas que se están escuchando aquí en el Force Talk y en el Career Day que te van a escuchar esta tarde? Pues yo les diría, primero, fuera prejuicios. O sea, lo comentábamos antes, o sea, llega la IA y todos creen que llega para quitarnos el trabajo y hay quien cree que llega incluso para acabar con la humanidad. Si preguntas a los expertos, la mayoría somos optimistas. Y los que no, y son conocidos, normalmente es porque eso vende. Segundo, hay que formarse. Es que esa es la base. O sea, hoy estamos en un momento de formación donde te tienes que formar y además entender que es algo gratificante. Y luego, tercero, son muy importantes eventos como estos porque al final la tecnología, si la vives en compañía, muchísimo mejor, ¿no? Porque llega un momento en el que hay algo que no entiendes, algo que no sabes hacer, tienes dudas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el networking es muy importante para poder digitalizarte bien. Y como empresa, en general o a nivel particular, este tipo de eventos me parece que son la clave para coger inercia. Y precisamente aquí en el quinto Career Day de Movistar están representantes de ISPs, distribuidores. En ellos, ¿cuál es el papel que juegan en estos momentos de la inteligencia artificial y de avanzar esas soluciones como hemos hablado? Pues su papel es fundamental porque estamos hablando de una tecnología que hoy ya puede ayudar a resolver problemas como el de la inseguridad, mejorar la calidad de vida de las personas que están trabajando, resolver también problemas como el de la educación. O sea, tenemos toda una lista, pero sin conectividad no es posible. Pero ojo, eso es hoy. Ya sabemos que viene después y viene la fusión de la inteligencia artificial con las tecnologías anteriores. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Y entramos en una nueva etapa. ¿Ya? ¿Cuál es el futuro tecnológico que les depara a las empresas y también a las sociedades con la expansión de la inteligencia artificial? Su fusión con el resto de tecnologías y la fusión de todas ellas entre sí, que es lo que se llama la computación espacial. ¿Ya? Ojo, que sin conectividad la computación espacial no va a llegar. Y la computación espacial desde un punto de vista de marketing, desde un punto de vista de educación. O sea, si esto que hemos visto es increíble, lo que nos viene, no te quiero ni contar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la inteligencia artificial se fusiona con la realidad aumentada? Que, por ejemplo, hemos visto que aquí hay expositores sobre ello. Que pasas a tener una experiencia que no tiene nada que ver con lo que hoy tenemos en la cabeza. Es que realmente te puede llevar a mundos inimaginables. Ojo, mundos inimaginables o a que sientas cosas que en la vida real no podrías. Por ejemplo, ¿qué siente un futbolista de primera división a punto de empezar un partido? ¿Puedes sentirlo? Emociones. Claro, pero ¿qué emociones siente? ¿Qué ve? ¿Cómo oye? ¿Qué estás cantando? Es que todo eso es posible. Pero claro, es la fusión de la inteligencia artificial con las tecnologías previas. Entonces, si los carriers no están ahí, si todas estas empresas no están ahí dando el servicio, olvídate. O sea, vamos a tener capacidad para acceder a lo que siente ese futbolista de la Champions League o cualquiera. No tengas ninguna duda de que eso ya es posible. Ok. Pero otra cosa es que se tiene que democratizar. Y esa será la función de las empresas que hoy nos acompañan. Que todos podamos sentir, por ejemplo, qué siente un futbolista
pues en la Champions, ¿no? A punto de empezar un partido, o formarte de una manera mucho más divertida e impactante. Dedicar una décima parte del tiempo que necesitas a estudiar porque pasas de leer a vivir las cosas. Ajá. Pero claro, la calidad de eso que tú experimentas tiene que ser como mínimo, mira lo que te digo, como mínimo, como la que tienes en la vida real. Como Ajá. mínimo. Ya. No vamos a poder distinguir la vida real de la vida artificial. Bueno, vamos a poder distinguirlo y entre otras cosas, cada vez que me hacen este tipo de preguntas digo, cuando tú te metes en un libro, en una telenovela Ajá. o en una película, ¿cuántas veces te has olvidado de Empiezas que no a era vivir real? eso. Claro, Ajá. entonces esto lo que pasa es que es un paso más. ¿No te gustaría vivir una película como si estuvieras dentro? Ya la estás viviendo. Claro. ¿Quién no llora viendo determinadas películas? Claro, esto es otro nivel. Poniéndote unas gafas como cuando haces snorkel en el mar y miras todos los colores de los peces. Pero lo vas a oler, Ajá. lo vas a sentir, es que es otro nivel. Ujú. ¿Quién no quiere eso? Aquí uno de los premios que he recibido es a la inspiración, Silvia. Y creo que esta mañana nos has inspirado. ¿Qué le puedes decir a los que nos ven aquí en el Quinto Career Day? Pues que el miedo es la emoción más presente al hablar de todas estas tecnologías, pero que de verdad las pruebas están ahí. Yo soy una optimista con datos. Estoy todo el día estudiando, formándome y cuanto más me formo, más optimista con datos soy, pero hay que ponerse a ello. Entonces lo que les diría es que abran los ojos y que salgan a por todo ello. Porque ya lo dice el refrán, y este sí es un refrán, a río revuelto, partido de pescador, y está muy revuelto. Gracias, Silvia. Ha sido encantadora esta conversación contigo. Ha sido Silvia Leal, experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial, que nos ha acompañado esta mañana aquí en el Force Talk, en el Quinto Career Day de Movistar en Guayaquil, en un clima caluroso y lluvioso que le ha encantado. Gracias.